Tu nombre, Padre. Bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre. Por tu misericordia, gracias, Señor. Por tu poder, gracias. Por las fuerzas que nos das y por el cansancio y por todas las cosas, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor, porque tú eres nuestro Dios, el Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito, gracias. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, bendito, gracias, precioso. Gracias, Señor. Enséñanos, Padre Santo, a conocerte. Enséñanos a regocijarnos en ti, en medio de las más duras pruebas, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, rendido ante tus pies, porque te necesito. Aquí estoy, Señor, postrado ante tu altar, porque no puedo más. Quita mis sombras, quita mi oscuridad, quita mi orgullo. Hoy quiero decirte desde el fondo de mi alma que te necesito, Dios. Hoy quiero decirte desde el fondo de mi alma que te necesito. Aquí estoy, Señor, rendido ante tus pies, porque te necesito. Aquí estoy, Señor, postrado ante tu altar, porque no puedo más. Quita mis sombras, quita mi oscuridad, quita mi orgullo. Hoy quiero decirte desde el fondo de mi alma que te necesito, Dios. Hoy quiero decirte desde el fondo de mi alma que te necesito, que te necesito, Dios, que te necesito, que te necesito, que te necesito, Señor. Aleluya.
paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder, por su bondad, por su gran amor. Tenemos que atrevernos, hermanos. Atrévase, hermanos. Atrévase a descubrirse. Porque si nosotros no nos atrevemos, el diablo va a encadenar nuestras vidas. Ayer nos quedamos, estamos en segunda de Pedro, pero nos fuimos a Santiago, ¿se acuerdan? Estábamos al conocimiento, dominio propio. Añadir, dice, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y el conocimiento, hermanos, dominio propio. O sea, no podemos estar en una iglesia solamente yendo los domingos y a la célula. No podemos estar metidos en una religión, pensando que vamos a ir al cielo. Sin conocer a Jesús, no vamos a ir al cielo. Es más, ni siquiera al milenio vamos a poder entrar. Ya ni siquiera ir al cielo, hermano. Alcanzar el milenio, mire el apóstol Pablo, hermano. Hermanos, el apóstol Pablo, él tenía un anhelo. Él solamente quería llegar a la resurrección. ¿Por qué el apóstol Pablo anhelaba llegar a la resurrección? Porque sabiendo que si llegaba a la resurrección, todo lo demás ya está listo. Me explico, hermanos. O sea, el hecho de que yo me bautice en el nombre de Jesucristo, el hecho de que yo reciba el Espíritu Santo no me garantiza que voy a entrar. Por amor de Dios, hermano, la salvación se pierde. Las coronas se pierden. Mire, el Señor quiere que perseveremos hasta el fin, sí, pero haciendo su voluntad, no la de los hombres. Haciendo su voluntad. ¿Cómo? Dejándonos guiar por Él. Porque si no nos dejamos guiar por Él, ¿cómo nos va a guiar? ¿Cómo vamos a dejarnos guiar en aquel momento que tengamos que enfrentar lo que viene? Antes del arrebatamiento. Por favor, sea sabio, seamos sabios, seamos prudentes. Vayamos al Apocalipsis y entendamos que el rapto es a la final trompeta, a la séptima trompeta. Eso quiere decir que la iglesia está aquí en la cuarta, en la primera trompeta, en la segunda trompeta, en la tercera trompeta, en la cuarta trompeta, en la quinta trompeta, en la sexta trompeta. Y al toque de la final trompeta, la séptima, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Hay alguien en casa? Entonces, ¿está usted preparado? Pero si no lee la Escritura, ¿cómo se va a enterar, hermano? Porque en la iglesia no le van a hablar del Apocalipsis. ¿Habrá algún pastor osado y valiente y dispuesto a enseñar a sus discípulos para prepararlos para lo que viene? Y la preparación no es por temor al miedo a lo que viene, sino porque en Cristo Jesús, el conocer a Jesús, nos hace entrar en la roca firme, en el castillo fuerte, en mi torre alta, en mi refugio. ¿Hay alguien en casa?
Entonces, hablamos del dominio propio, pero el dominio propio, ¿qué es? Alguien escriba ahí, por amor de Dios, ¿qué es el significado del dominio propio? Es el control de la voluntad. O sea, tú eres dueño de tu voluntad. No eres dueño de las circunstancias. Que también es similar a la templanza. Ah, qué templado es este varón, dicen, ¿verdad? El dominio propio, por eso estábamos hablando, hermanos. Estábamos hablando de Santiago precisamente acerca de la tentación. Acuérdense, en el capítulo 1 estábamos hablando de la tentación. Y para vencer la tentación, hermanos, necesitamos ordenar los pensamientos. Amén. Por eso dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, escuche bien, no puede ser tentado por el mal, por lo tanto, Él no tienta a nadie. ¿Qué es lo que descubre Santiago aquí? Qué perversos somos los hombres. Que metemos a prueba a los hermanos. Qué perversos los hermanos que meten a prueba a otros hermanos. A ver si hacen lo que ellos quieren. Eso no es del Espíritu de Dios, eso es del demonio, hermano. Por eso, Dios no tienta a nadie. Pero cuando tú le pones condiciones a alguien, entonces estás rayando en la perversidad. Nunca nadie va a ser como tú. Pero cuando alguno es tentado, no puedes decir que es Dios el que te puso la prueba o la tentación. Entonces, es importante, hermano, entender que la tentación viene de nuestra mala manera de pensar. Y nos habla Santiago y nos dice, amados hermanos míos, no se equivoquen. No traten de hacer lo que ustedes quieren. Pero tampoco traten de controlar a Dios para que Dios les esté dando señales para cualquier cosa. Bueno, eso no es fe. Eso no es fe. ¿Cómo Dios te va a dar señales si no obedeces lo que ya te dijo? ¿Hay alguien en casa? Por eso es importante, hermano. Mire, toda buena dádiva, dice el versículo 17, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Es decir, si Dios te da una palabra, no te la va a cambiar. Dios no te dice una cosa hoy y mañana te la va a cambiar para que hagas otra cosa. Ese no es el Espíritu Santo. Ese es un espíritu de error. ¿Por qué? Porque no puedes aprobar una cosa hoy y mañana apruebas otra cosa. Entonces, ¿de qué se trata? Cuidado con los que dicen que Dios les habla. Cuidado con los que Dios les dice. Fíjate lo que voy a decir. Que Dios les dijo que predicaran 3 veces al día y terminan predicando 1 o 2 porque no tienen dinero. Lo único que enseñan es a desobedecer a Dios. Cuidado. Dios no puede estar cambiando.
Porque si Dios cambiara, ya se hubiera hecho otra Biblia. ¿Hay alguien en casa? Cuando Dios dice una cosa, no la cambia. Dios, el Padre de las luces, Él es el único que da toda buena dádiva, desciende de Él, del Padre de las luces. Y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Él no cambia su palabra. ¿Hay alguien en casa? Por eso toda palabra que diga el profeta tiene que estar en base a lo que está escrito. ¿Hay alguien en casa? Qué fácil es cambiar los pensamientos, hermano. Mire, váyase al capítulo 2, al capítulo 3, perdón. Al capítulo 3. Ahí en el capítulo 1, en el versículo 5 y 6, dice, de Santiago, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. ¿Qué es eso? Pida para obedecer. Eso es pedir con fe. Es lo que Dios te dice, eso es lo que tienes que hacer. Si no, ¿cuándo vas a llegar a comprobar que Dios es sabio? Si las circunstancias ya te cambiaron, pero Dios dijo que siguieras adelante con las circunstancias en contra y no quieres seguir porque todo está en contra, entonces no eres descendiente de Abraham. Entonces no tienes la simiente de Abraham. Tienes una simiente que imita la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham salió con todo en contra. No sabía dónde iba. Y en el camino la matriz de Sara se secó. Él creyó en esperanza contra esperanza. Por eso la sabiduría, hermanos. Pida con fe, pida para obedecer. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Para qué quieres que Dios te hable si no haces caso? Si quieres otra señal, ¿qué no está Cristo en ti? ¿Quieres más señales? Cristo te hace amar a los enemigos. ¿Hay alguien en casa? Por eso, el capítulo 3, el versículo 13 de Santiago, hermanos. Cuando Cristo está contigo, amas a tus enemigos. O sea, aunque se levanten contra ti. Mire, un hombre en la ley, viviendo en la gracia, dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Qué triste, hermano. Qué triste que tengamos que huir unos de otros. Y mire lo que dice el capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, ¿quién recibió sabiduría de lo alto, en la cual no hay sombra ni mudanza de variación? Amén. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. ¿Por qué te alejas? Si Dios está contigo, ¿por qué discurres buscando otra señal? ¿Quieres más señales?
¿No está Jesús en tu corazón? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero aquí viene el pero. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ¿los celos vienen por pensar bien o por pensar mal? ¿Hay alguien en casa? ¿Las contiendas vienen por pensar bien o por pensar mal? ¿No dice el capítulo 4, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Hay alguien en casa? Entonces, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. No es la que desciende de lo alto, sino animal, terrenal y diabólica. Santo, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Se acuerdan lo que hablábamos ayer? ¿Cómo es que cuando Jesús le dijo a Pedro, después de que una semana antes le había dicho, tú eres el Cristo del Dios viviente, una semana después le dice, no, Señor. Jesús le dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén y sea crucificado y sufra en manos de los sacerdotes. Y lo agarró aparte y se lo llevó y le dijo, Señor, no permitas que eso te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? ¡Qué amor, qué amor, qué amor por Jesús! ¡Qué amor! Cualquiera diría, ¿cuánto ama Pedro a Jesús? Pero Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas, los ojos o la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, sino en el bienestar humano. Si el Señor, hermano, el Señor, el que murió en la cruz del Calvario, me habló y me dijo que yo era un soberbio a través de una profeta. Y cuando la profeta me dijo, dice el Señor que usted es un soberbio, yo agaché mi cara y dije en mi mente, si el Señor dice que yo soy un soberbio, verdaderamente debo de ser un soberbio. Y yo me quedé en silencio y la profeta dijo, el Señor me está diciendo que te explique en qué consiste tu soberbia. Tu soberbia consiste en que dice el Señor que Él te dio mensajes muy fuertes para la iglesia y que tú los empezaste a decir. Y como te empezaron a perseguir, tú te quedaste callado. Dice el Señor que tu soberbia consiste en que a ti te importa más tu propia seguridad, te quedaste callado y no hablaste lo que el Señor te pidió que hablara. A ti te importa más tu propia seguridad, dice el Señor. Dice el Señor que lo que Él está sintiendo por una iglesia que se le muere en sus propias manos. Dice el Señor que no seas soberbio, que hables. Y yo no abrí mi boca, simplemente en mi mente dije, amén, Señor, ábreme la puerta.
Porque yo no creo que tú quieras que yo actúe como Jeremías, que me pare a la puerta del templo y les diga, en vano dicen templo de Dios es este, es cueva de ladrones. Y empezar a hablar todo lo que dice el capítulo 7 de Jeremías. Porque esas palabras de Jeremías, Dios me las puso a escribir en aquellos 3 días cuando el Señor metió su Espíritu Santo dentro de mí, en aquellos 3 años y medio que me levantaba y duraba 8 horas diarias escribiendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y escribiendo los textos que Él me daba. Escribí un mensaje fuerte y duro. Yo no sabía para quién escribía. Pero cuando ya llegamos a la iglesia apostólica, el Señor me indicó que era para la iglesia. ¿Hay alguien en casa? Es tremendo, hermano. Si Dios te da algo, así como Dios te lo da, oigan o dejen de oír. Dios te da la templanza. Dios te da el dominio propio. Nadie me puso ahí, hermano. ¿Qué significa el dominio propio? Alguien póngame el significado de dominio propio, por favor. ¿El poco yo? Dios se vaya. Porque necesitamos nosotros, hermano, entender siempre que significado de dominio propio bíblicamente. Siempre que tengamos una palabra, busquemos el significado. En el contexto del dominio propio, el bíblico, el dominio propio es la virtud de controlar las emociones, hermano, los impulsos, los pensamientos y los deseos para vivir en armonía con la voluntad de Dios y evitar el pecado. Amén. Dios le pague, hermano Esmeralda. Mire, dominio propio es una virtud cristiana que significa tener la capacidad de controlar y regular las propias emociones, pensamientos, impulsos y comportamientos, actuando con equilibrio y templanza en lugar de dejarse llevar por la naturaleza carnal y los deseos inmediatos. A través de las emociones, hermano. O sea, entonces, de esa manera, por eso es la templanza, para que la concupiscencia no esté trabajando aquí, hermano. Si Cristo Jesús nos ha dado su Espíritu, todos los frutos del Espíritu están aquí. ¿Se acuerda que hablábamos? ¿Para qué le pido yo paciencia a Dios? Si yo le pido paciencia a Dios, yo no conozco a Jesús. Porque Jesús es la paciencia de Dios. Si yo le pido amor a Dios, estoy ignorando a Jesús, porque Él está aquí. Él es amor. Si yo le pido paz al Señor, hermano, es que no conozco a Jesús. Él es mi paz. Dios puso su Espíritu en nosotros para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Hay alguien en casa? La templanza se describe como fruto, el noveno fruto del Espíritu Santo.
Por eso está hasta lo último. Porque tú puedes tener mansedumbre, pero tienes debilidades. Tú puedes tener fe, pero tienes unas grandes debilidades. Tú puedes tener, hermanos, dones, pero los dones no son para la salvación, son para la edificación. El fruto es para la salvación, hermano. Por eso es importantísimo la templanza, porque como dice nuestra hermana Marta, contrasta, va en contra de las obras de la carne, porque tienes el control de tu mente. ¿Por qué? Por tus capacidades, no, por el Espíritu Santo. Amén. Y eso permite al creyente vivir con equilibrio, con moderación y una mente disciplinada, rindiendo su propia voluntad al control de Dios. Eso es, someteos pues a Dios. Y entonces podemos resistir al diablo. Y entonces el diablo huirá de nosotros. Y si tenemos esa templanza como fruto del Espíritu, hay luz. Mira, Cristo, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La verdad cuando está en nosotros, la verdad es Cristo, pero cuando Cristo está en nosotros, la verdad se hace luz. Y entonces podemos ver con claridad y podemos ver los pensamientos equivocados y podemos sorprendernos nosotros mismos. Y llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Para qué? Para que nuestra obediencia sea perfecta. Para que podamos nosotros corregir a los demás. ¿Hay alguien en casa? Por eso, ¿quién es sabio y entendido? Si Dios te da una cosa, ¿por qué sigues pidiendo señales? Haz primero lo que Dios te indicó. Dios no se equivoca, hermano. Dios no piensa mal, por eso es que Él no puede ser tentado. Mira, si Cristo es la gracia, cuando Cristo, la gracia está en nosotros, de aquí sale amor, de aquí sale misericordia. Andamos perdidos en los conceptos que es un don inmerecido. Válgame Dios. Eso es lo que hacen los teólogos. No permiten que la gente llegue al conocimiento de la verdad, porque ya estamos atrapados en conceptos. Fe es creer. Fe no es creer. ¿Quién dijo que fe es creer? La fe es el fruto del Espíritu. Fe es obedecer lo que Dios manda. Por eso, hermanos, dice el apóstol Pedro, el capítulo 2. Aleluya. Vosotros, versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
Amén. Vamos creciendo en el conocimiento. Si usted se fija, la fe no es de usted. La fe es Cristo. A vuestra fe hay que añadirle virtud. Que dejes que Dios produzca en ti el querer como el hacer. Estamos empezando a conocer a Jesús. Por eso nos va a llevar al conocimiento, a conocer a Jesús. Y el conocimiento de Jesús nos va a dar dominio propio, porque vamos a poder discernir entre mi buen pensamiento y mi mal pensamiento. ¿Qué tanto conocemos a Jesús? Cuando Cristo está aquí la verdad está aquí, la verdad se hace luz. Y la luz me permite ver si el que está enfrente de mí es ciego. ¿Por qué? Porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén, hermano. Hemos partido hace varios días de la segunda epístola del apóstol, en el capítulo 1. Desde el versículo 3, para enseñar que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina, o sea, es Cristo en nosotros. Pero está aquí para que lo conozcamos, por eso dice, vosotros también, versículo 5, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Cuando tenemos dominio propio, hermanos, cuando podemos controlar nuestras emociones, viene un problema que tenemos que vencer, la impaciencia. Porque cuando tú puedes controlar tus pensamientos y tus emociones, te das cuenta que la mayoría de la gente no los puede controlar. Entonces tienes que tenerles paciencia. Es como los niños. Dios le pague, hermano Miranda. Es como los niños, a los niños tenemos que tenerles paciencia. Tenemos que darles la oportunidad que se equivoquen. Porque si no les das la oportunidad que se equivoquen, ¿cuándo van a aprender? Y yo te pregunto, ¿usted nunca se equivocó? Y yo casi estoy seguro que usted pensó cosas que no eran como usted las pensó. ¿Hay alguien en casa? Entonces, lo que viene es la paciencia. Después de la templanza, tenemos que enseñar a la gente cómo es que yo adquirí templanza. No me voy a sentir más que los demás porque ahora tengo templanza. No los voy a ver para abajo.
tengo que ponerme a su nivel para poder levantarnos al nivel que yo estoy. ¿Hay alguien en casa? Hay personas que fingen, hermano, tener templanza. La templanza te permite escuchar una ofensa. Y como la templanza es fruto del Espíritu, inmediatamente viene reforzada por el amor. El hombre trata de imitar el fruto del Espíritu, pero lo hace humanamente. El fruto del Espíritu no es humano. Por eso, miren, yo puedo decir que tengo amor. Pero si yo tengo dones, de tal manera de que trasladase los montes, y no tengo el amor de Dios, nada soy. Si yo hablo lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor, si yo tuviera la fe, fíjate bien, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Puedo tener templanza y no tengo amor, nada soy. Puedo aparentar ser benigno y lo hago porque quiero que vean que soy bueno. No tengo amor, no soy nada. Puedo aparentar que soy muy bondadoso, pero si no tengo amor, no soy nada. O sea, Dios no puede ser burlado. ¿Hay alguien en casa? Entonces, el dominio propio, si no tiene el amor como base, tú vas a decir, quítalo, sácalo. Nos está contaminando. ¿Hay alguien en casa? O te apartas a un lado porque tú tienes dominio propio. Te haces a un lado porque tú tienes dominio propio. Sin amor, hermano, no es más que evadir tu responsabilidad de amar como Dios ama. Hablamos de amor, pero el verdadero amor, Jesús les dijo a los discípulos, un nuevo mandamiento os doy, que os améis como yo los he amado. Como le pasa a mi hermano, miren, mejor no le hablen a ese hermano y así nos empiezan a separar. Pero no tienen la templanza para hablar con nosotros. Es tan importante que entendamos que nuestra templanza no proviene de nuestra capacidad, de nuestros atributos de control mental. Miren lo que voy a decir. Si saben, creo que se llama Charles Kirk, el hermano que acaban de matar en una universidad precisamente, le dieron un tiro en la yugular por un extremista.
Y todos los que hablen a favor del extremista están pagando las consecuencias de su racismo. Pero también se está levantando una ola contra los racistas. Los que mueven los hilos del mundo están propiciando un odio de un grupo a otro y un rechazo de otro grupo al otro grupo. De tal manera que pronto sus personajes van a ser quitados del escenario y se va a levantar uno que se va a imponer a favor de los otros, que se va a imponer sobre los otros. Y lo único que están haciendo es un confrontamiento espiritual. Nosotros como cristianos nos debe doler la muerte de una persona cristiana, pero también nos debe doler la muerte de un pecador. Nuestro trabajo no es opinar, porque nadie nos está pidiendo la opinión, sino los que están controlando las masas están provocando que usted hable. Y si usted presta su boca para que se genere contienda, usted está participando. Recuerde que con los pensamientos nosotros hablamos delante de Dios. No necesita abrir su boca para estar a favor o en contra. ¿Hay alguien en casa? Por eso es importante, hermanos. Usted cierra la boca y no se le meten las moscas. Recuerde que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Cuando usted habla a favor de alguien o cuando usted habla en contra de alguien, de su boca sale vida o sale muerte. Ni puede salir vida para tapar a los impíos, ni puede salir muerte para juzgar a los justos. Por eso, tenemos que actuar de acuerdo al Espíritu Santo. Usted permanezca callado. Usted permanezca callado. No se preste al juego. El juego que está jugando todo el mundo, porque el príncipe de la potestad del aire tiene el control. Y todo el mundo, cristianos y no cristianos, se están cayendo en el juego. Los de derecha y los de derecha y los de la izquierda están cayendo en el juego. Están polarizando al mundo. Por la muerte de una buena persona. ¿En qué sentido bueno? Porque el único bueno se llama Dios. ¿Hay alguien en casa?
He pensado mucho en si hablar o no hablar del caso de este joven que fue asesinado. Pero al meditar en esto, entiendo lo que están generando los que están de un lado y los que están de otro lado. Lo único que van a hacer, van a generar una persecución contra los verdaderos cristianos. Pero lo van a usar a usted para que usted opine, para que usted faculte a los demonios, para que se haga más grande la contienda. Por eso es tan importante, cuide sus pensamientos. Nosotros necesitamos darnos cuenta de que debe salir el fruto llamado templanza en nosotros. ¿Y por qué no he hablado yo de ese joven Kirk? Porque no conozco su trasfondo. Es como, mire, me da tanta tristeza ver cómo critican a la presidenta, al presidente que es mujer. Y cómo unos están a favor y otros en contra. Los que votaron por el presidente que es mujer, ahora dicen que es un castigo, que no es una bendición. Paz de Cristo. Porque no entienden el mundo espiritual. Y son personas supuestamente enseñadores de la palabra. Y ahí van los hijos de Dios y los postean completamente de acuerdo. ¿Qué hubiera pasado si Kamala Harris fuera la presidenta en Estados Unidos? Ahí no dirían que es maldición. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de las cosas. Posteamos lo que nos gusta, lo que creemos que está de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Nosotros estamos diseñados, creados en Cristo Jesús para pensar lo que Cristo diseñó para nosotros. A mí la Biblia no me dice que critique a Claudia Sheinbaum. A mí la palabra de Dios me dice que ore por ella. Yo les pudiera decir un fundamento para que ella sea la presidenta, pero es mi entendimiento. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa en la iglesia. Y si alguien pusiera una pastora en la iglesia apostólica, todos iban a pegar el grito en el cielo. Voy a terminar con este testimonio. Allá por el año 1996,
el obispo puso a una evangelista, una mujer evangelista en un pueblo. Y los evangelistas varones pegaron el grito en el cielo. Que si cómo era posible, qué clase de obispo tenían, que puso una mujer de evangelista viendo hombres. Y uno se desporticó y se fue y salió, tiró un portazo y se fue a su casa. La reunión siguió y al otro día regresó el evangelista. Se sentó en el fondo. Y llegó el tiempo, hicieron preguntas y entonces levantó el hermano evangelista que se había enojado porque el obispo había puesto una mujer evangelista. Y dijo, hermanos, quiero pedir perdón por mi reacción de ayer. Yo me fui enojadísimo porque el obispo puso a una mujer evangelista. Y enojado llegué a la casa y me encerré, no quise cenar, no quise nada. Y me puse a orar. Y me acosté a dormir y en la madrugada me despertó el Señor con un sueño. Y quiero contarles lo que soñé porque el Señor me habló. Y dijo, yo tuve un sueño y soñé que iba al pueblo a evangelizar. Iba por un camino y ya ve que por el camino generalmente al pueblo va en la postería que lleva la luz para el pueblo. Y yo iba por el camino cuando de pronto miré los cables de la luz cortados y tirados en el suelo. Y dije yo, mira qué descuido tan grande. Pobre gente allá, sin luz y la comisión sin hacer nada. La Comisión Federal de Electricidad. Y ahí estaba cuestionando a la Comisión Federal de Electricidad, que no llegaba. Y pobre gente allá. Y ahí estaba cuestionando, cuando de pronto dicen, miré que del pueblo venía una mujer en una bicicleta, con sus naguas largas, venía cantando feliz de la vida la mujer. Y la mujer cuando vio el problema, la mujer inmediatamente se bajó de la bicicleta, agarró los cables de la luz, un extremo, y con el cable en la mano se subió por el poste como se suben al palo encebado, se van a acordar de eso. Y se subió la hermana por el poste y se subió, llegó hasta arriba y agarró los dos cables y los unió. Asunto arreglado. Y la mujer se bajó. Y el varón, el hombre, el que se deja crecer los pelitos aquí y ahora acá, porque cree que eso le da personalidad, porque cree que eso le da carácter. El que trae los pantalones. Aquella mujer con sus naguas largas se subió y lo arregló. Y siguió cuestionando. Ahora cuestionó a la mujer y le dijo, Señor, ¿por qué una mujer? Y tronó la voz del cielo y dijo, porque no hay hombres. ¿Hay alguien en casa?
Ya hay pastoras en la iglesia y predican mejor que su esposo el pastor y aconsejan mejor que su esposo el pastor. Hacen el trabajo de su esposo. Tienen los dones que su esposo no tiene. Porque ellas oran, ellas buscan al Señor y el pastor está lleno de actividades y anda de aquí para allá como chapulín. Y no tiene tiempo de buscar a Dios. Porque quiere quedar bien con sus autoridades, porque quiere subir en el escalafón. Porque no tiene control de sus pensamientos. ¿Hay alguien en casa? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Corto aquí porque me voy a ir de paso. En la mañana me fui de paso, bendito Dios. Hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios les dé gracia y les dé sabiduría y entendimiento. Y que entiendan que Jesús está en usted, la gracia y la verdad está en usted, pero la gracia, la verdad sale como luz y la verdad sale como misericordia. El día de mañana nos vemos a las 7 de la mañana, de 7 a 8, porque tenemos que estar a las 9 en el laboratorio. Mañana es el examen de aspirado de médula ósea para mandar a un laboratorio fuera de aquí, para el centro de la República. Tarda 21 días en dar el resultado. Les ruego su oración. Amén. Dios les pague, hermano. Dios los bendiga por su apoyo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermano.